seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Miguel Hernández, constitucionalista. Lo hemos invitado para hablar sobre los desafíos de la próxima consulta popular prevista para el domingo 16 de noviembre, en 20 días, con 4 puntos fundamentales: 3 reformas parciales a la Constitución y la cuarta pregunta, la convocatoria a una asamblea constituyente, que el pueblo deberá expresarse libremente en las urnas el domingo 16 de noviembre. ¿Cómo ve usted, doctor Miguel Hernández, este gran desafío de esta nueva consulta popular? Buen día. Cómo no, muy buenos días y gracias por la invitación. Mire, tal como usted lo ha dicho, es un desafío, es decir, es un norte que va a decidir la ciudadanía y que dentro del gran contexto de esas preguntas, lo más impactante es la posibilidad de que el Ecuador cuente con una nueva constitución. Esto tiene mucha significación porque la constitución es la ley suprema. Y entonces ese carácter supremo le da un carácter superlativo a lo que ya dice, a los derechos, a las instituciones, a la organización. Entonces es una oportunidad perfecta para reformar la institucionalidad del país, para ajustar los derechos y para hacer ciertos impulsos muy importantes, ciertas definiciones desde el arranque de la Constitución. Por ejemplo, yo inclusive esta mañana estuve haciendo un texto, un artículo 1, hay que aprovechar para estimular la prosperidad, la inversión, el trabajo productivo, para arremeter en una serie de ámbitos como la vivienda, para destrabar los servicios de salud a nivel del Seguro Social, del Ministerio, es decir, para hacer un mejor Estado. Usted sabe que el concepto más común del Estado es que es la sociedad política y jurídicamente organizada. Entonces, podemos ser una mejor sociedad, mejor organizada, con mayor impacto. La Constitución no está hecha para los políticos, sino para la sociedad, para la ciudadanía. Y el Estado, a su vez, está para facilitar la vida, para apoyar la prosperidad, de manera que hayan condiciones materiales para tener un buen nivel de vida, de manera que ciertamente es un desafío importante, no es un desafío común, se hace después de algunos años en relación con la última constituyente, de manera que indudablemente sí, es un desafío, esa es la palabra, y es una oportunidad para cambios sustanciales. No es una reforma legal, son cambios sustanciales que se pueden hacer ahí, son sustanciales y además supremos, porque el hecho de ser supremo no es un tema formal, es un tema que significa máxima prioridad, significa prevalencia, significa ineficacia de lo que contradice. Entonces, tenemos la oportunidad de darle carácter supremo a una buena organización del Estado, a desterrar instituciones nefastas, a mejor organizarnos, a reformar el sistema de justicia, a estimular la vivienda. Fíjese que los gobiernos son frágiles en esta materia. Los gobiernos no son poderosos, no hay mucha creación de vivienda y eso hay que examinarlo y estimularlo para voltear la página y reenrumbar esa faceta. La salud tiene que mejorar y un impulso importante puede provenir de la Constitución. El famoso Consejo de Participación Ciudadana, pues, es una institución que ha fracasado completamente y hay que apuntalar que la gestión del Estado sea mejor. Usted sabe que en Europa existe el derecho fundamental a la buena administración y entonces aquí deberíamos apuntalar ese derecho a la buena administración que está en el Código Orgánico Administrativo
pero hay que darle carácter supremo porque el Estado hay que administrarlo bien, globalmente hablando e individualmente consideradas sus instituciones. Entonces, es una oportunidad para mejorar. No es que es la oportunidad para ser perfectos, pero es una oportunidad, es un desafío, es el chance de hacer cambios sustanciales que no se pueden hacer por simples mayorías legislativas. Por ejemplo, el Ecuador necesita una mejor función legislativa. Y me parece que la vía es hacer una Cámara y hacer un Senado que tenga una mejor calificación en cuanto a sus integrantes. Es una realidad que nos puede mejorar bastante el trabajo legislativo. Me parece algo muy bueno. Ciertamente, cuando usted convoca una asamblea constituyente, hay una especie de periodo de congelamiento, un paréntesis. Indiscutiblemente, hay expectativas, ciertas inversiones se van a detener, pero digamos que veámoslo como un paréntesis para un despegue mayor, para un despegue más fuerte, para un despegue más calificado, de manera que las condiciones de vida mejoren. No es que la Constitución le va a dar trabajo a todo el mundo, no, pero sí puede facilitar las condiciones para mejorar el trabajo, para que haya inversión productiva, y eso pues redunda en la sociedad, en el Estado, en pago de impuestos, etcétera, etcétera. Me parece que es una oportunidad importante de reformas sustanciales. Esa es la síntesis de la Asamblea Constituyente. Vamos a hablar de la reforma parcial a la Constitución, las tres preguntas que anteceden a la Constituyente, pero quisiera tomar sus palabras, doctor Miguel Hernández. Usted dice, empecé analizando de la nueva Constitución el artículo 1. No hay un contrasentido. Primero, lo que se aprobó y fue cuestionado en el mismo 2008, penosamente en este país, salvo honrosas excepciones, y los especialistas vinculados a esto, no se leyó el texto de esa Constitución, que incluso fue denunciada por León Roldós de haber aumentado a la medianoche, incluido cosas. Pero más allá de los temas de forma, usted dice que ha estudiado el artículo 1 para que nos ilustre. Dice el artículo 1 de la actual Constitución que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Primero, no habla del Estado de Derecho, 1. 2, habla de un Estado unitario, 1, y al mismo tiempo habla de plurinacional, varias nacionalidades. Y ahora vemos que el sector indígena quiere imponerse, incluso con justicia indígena, porque tienen sus nacionalidades. Puede haber una nación dentro de otra nación. No fue una distorsión haber establecido eso, Estado unitario y varias nacionalidades, sin dejar de reconocer la pluriculturalidad, que es otra cosa, las diversas culturas, pero naciones dentro de una nación. A ver, para que lo explique, doctor Miguel Hernández. Cómo no, mire, es muy buena su pregunta, porque el Estado de Derecho consiste en una organización que tiene funciones divididas, tiene una función ejecutiva, una función judicial, una función legislativa, y que además está regido por el principio de legalidad, que se caracteriza por imponer límites al poder. ¿Ok? Entonces, el Estado de Derecho es un Estado que tiene división de funciones, no solamente formal, sino real, y además que tiene el Estado, el gobierno tiene límites, y esos límites están constituidos por el principio de legalidad, que nos dice que el Estado, sus operadores, sus instituciones, solamente pueden actuar aquello que les habilita la Constitución y las leyes. Eso es, en esencia, un Estado de Derecho. Entonces, que la Constitución diga que es un Estado constitucional de derechos y de justicia no significa que no seamos Estado de Derecho. Es una manera de destacar, de priorizar la importancia que tienen los derechos y la justicia. Nunca hemos dejado de ser un Estado de Derecho. Antes éramos un Estado legal, más formal, y ahora somos un Estado constitucional de derechos, es decir, de facultades ciudadanas que permiten la defensa de sus beneficios. Y por otro lado, el tema de la nacionalidad, la diferencia entre el Estado
es que el Estado es una organización jurídica y políticamente organizada, y la nación es un concepto sociológico. La nación no tiene territorio, la nación no tiene población, etcétera. Es un concepto sociológico. Y por otro lado, el tema de indígena, partamos de lo siguiente. La realidad indígena es una realidad diferente. Los indígenas tienen valores importantes, e inclusive tenemos nosotros que aprender el sentido comunitario de los indígenas es más sólido que el sentido que tenemos los ciudadanos comunes. Es decir, los indígenas tienen una importancia, le dan mucha importancia a la vida comunitaria. Los indígenas tienen sus propios valores y se desenvuelven en un mundo diferente. Entonces, lo que tiene que hacer la Constitución es reconocer ese mundo diferente de convivencia, de regulación. Pero eso está bien. Lo que no debe pasar es que la dirigencia indígena postule la violencia como una forma de cambio. Al sector indígena hay que atenderlo, es un sector sufrido, pero eso no significa que la dirigencia indígena, este problema que se ha creado en el país, no es del indio común, es del dirigente, el dirigente mal dirigente, porque también hay buenos dirigentes. Esos dirigentes que dicen que fijan el salario, eso es contrario al Estado de Derecho, porque de ninguna manera puede imponerse la fijación de un salario por un dirigente. Entonces eso le resta credibilidad y afecta al propio sector. Doctor Hernández, para que continúe usted con esta explicación, vamos a ir a una cadena electoral y luego volvemos con su explicación. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Para los ecuatorianos, la consulta popular y referéndum 2025, este domingo 16 de noviembre, será una demostración de que con nuestro voto podremos seguir transformando el futuro del Ecuador. Para ello recibiremos una papeleta que contendrá 3 preguntas de referéndum y una pregunta de consulta popular. Pregunta de referéndum que consta en el casillero A. Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras, ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe ceder bases militares a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Sí, no. este domingo 16 de noviembre, tu voto por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el doctor Miguel Hernández, constitucionalista, sobre el tema de la constituyente y la constitución actual que ha tenido muchos reparos. Usted decía, doctor Hernández, en verdad hay una realidad diferente en las comunidades que tienen que ser atendidas, es indudable. El Estado tiene que atender, lastimosamente, como usted también señalara, ha habido una distorsión de los dirigentes. En lugar de lograr reivindicaciones auténticas para las comunidades, simplemente se van por temas políticos. Tienen derecho a decir no a la consulta, absolutamente en campaña, pero querer imponer las políticas, el decir que baje el IVA del 15 al 12, que se aumente el salario básico de 470 a 650, no más explotación petrolera, no más explotación minera formal. Bueno, ¿qué es lo que se pretende con eso? Enmarcados en la Constitución actual. No, es que eso no se puede permitir. ¿Quién paralice servicios públicos? ¿Quién afecte el trabajo? ¿Quién impide el trabajo violentamente y amenace? No es que amenaza a la persona pudiente, no, amenaza al pobre, al pequeño, al pudiente. Todos son afectados
y no puede ser que el trabajo se paralice bajo amenaza de que si abres tu local, entonces te va mal, te lo daño, te lo destruyo, qué sé yo. Eso no se puede permitir ni al sector indígena ni a quien no sea indígena. Y por supuesto, esto que hemos visto los ciudadanos ecuatorianos lamentando por la televisión, el turismo afectado, el trabajo, la circulación, el libre tránsito, esto no puede ser que dependa de una dirigencia mala que no sabe conducirse apropiadamente, porque la causa indígena nadie puede discutirla. El indígena necesita atención y necesita prioridad. Y lo que debe postular el sector indígena a nivel de dirigencia es la atención prioritaria y mejorar lo que no se esté haciendo bien. Pero eso no es que le da carta blanca para la violencia. Todos condenamos la violencia, es contraria a la vida civil y por supuesto eso no puede ser. Peor, quiere imponer un salario mínimo a una economía que está afectada. El Ecuador y el empresario luchan por sobrevivir, los contextos son difíciles, la competitividad es difícil, la competencia, los productos nacionales versus los extranjeros, es un tema que exige mucho cuidado de los costos y no puede todo este trabajo desbaratarse. Los floricultores no pueden llevar sus flores al aeropuerto para exportar y por consiguiente las divisas no pueden entrar. Eso no se puede permitir sin que eso signifique desconocer la justicia de la causa indígena, pero sí significa una condena a la mala dirigencia indígena. Seguro que sí. Ahora, un tema, para volver a las preguntas de la reforma parcial, un tema vinculado con su análisis sobre la reivindicación indígena. Hay en la nueva constitución, de llegarse a aprobar la constituyente y de aprobarse un nuevo texto constitucional, debiera mantenerse como está, por ejemplo, el derecho a la protesta en las actuales condiciones, artículo 98, sin límites, porque con el argumento de derecho a la protesta ha habido vandalismo, actos de terrorismo. Y la justicia indígena, que el artículo 171 de la Constitución habla de la justicia indígena para la solución de sus conflictos internos. Se argumenta ahora, se ha sancionado con la barrida del parque una vez a la semana a un violador, eso, y que fue avalado años atrás por la propia Corte Constitucional. Por un lado, para una cosa hay la justicia indígena, pero para otra cosa, por ejemplo, se enmarcan en el ordenamiento jurídico para lograr amnistías del Estado de Derecho. ¿Cómo entender esa dualidad? Bueno, mire, en realidad el derecho a la resistencia nunca es una justificación a la violencia. Es un derecho legítimo que es difícil, que no ha sido delimitado por lo difícil por el legislador, pero de ninguna manera eso justifica la violencia. Es decir, usted borra de la Constitución ese derecho a la resistencia y igual pueden suceder los mismos fenómenos. Es decir, es un tema de estímulo a la violencia, de mala conducción, y además se entiende que también hay infiltrados, un tema muy complejo, bandas delictivas, etc. Pero como tal, yo preciso, el derecho a la resistencia es un derecho legítimo que permite que una persona no sea sancionada como delincuente por oponerse a lo que considera que violenta su derecho constitucional. Eso es un concepto apropiado que hay que delimitarlo. Pero no es ni remotamente justificación para paralizar un servicio, para impedir la circulación en las carreteras, para amenazar a la gente que quiere trabajar y que vive del día a día, necesita su ingreso. Y por otro lado, el tema de la justicia indígena no es un problema en la medida en que se circunscriba a la comunidad, porque cada comunidad tiene sus regulaciones internas. ¿Sí? En la justicia indígena hay un debido proceso, está regulado, hay autoridades, y lo que uno veía en la prensa era el veredicto, la ejecución de la decisión final, pero ellos tienen sus propios códigos. No es problema si se aplica hacia adentro, pero no hacia afuera. Hemos visto más de una vez que la justicia indígena se convierte en una amenaza para el ciudadano común. Eso no es correcto, no se puede permitir.
Pero si el tema es un conflicto interno, que ese fue siempre el sentido, ¿verdad? Salvo que sea de delitos atroces, delitos contra la vida, que deberían ir al sistema de justicia ordinario. Pero evidentemente, digamos que en su manera de entender la vida, ellos creen apropiado autosancionarse con sus propias autoridades, y eso es respetable en la medida en que no afecta a la sociedad, porque como sabemos todos, el derecho de unos termina donde comienza el derecho de los otros. Bien, volvamos al tema de la consulta popular y esas 3 preguntas de reforma parcial. La una, quizás no amerita, le pregunto, más allá del voto libre que deberán ejercer los ecuatorianos, ¿no amerita la reforma parcial a la Constitución para habilitar la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas cuando el Ecuador clama por ayuda, vive en medio de un conflicto armado interno, combatiendo a los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la minería ilegal y la narcopolítica? Por favor. Mire, el gobierno tiene que hacer lo posible por contrarrestar los muchos problemas que tiene el Ecuador. Y evidentemente, este caso de las bases militares no es una solución por un tema que puede ayudar, que puede apuntalar la lucha contra la delincuencia. Eso no significa que no haya otros ámbitos que buscar mejorar. Pero obviamente que no es que este apoyo es excluyente de otros. Pero evidentemente los problemas del Ecuador son tantos, y este de las bases militares es un tema que puede apoyar por la alta tecnología, por la buena voluntad del gobierno americano, puede ayudar notablemente en esta tragedia que es el narcotráfico y toda la cadena de problemas, porque fíjese usted que resulta ser que esta delincuencia organizada tiene toda una serie de divisiones. Una división de narcotráfico, otra de sicariato, otra de delincuencia organizada. Son grandes empresas criminales, y este tema de las bases militares puede ayudar de una manera importante. Y evidentemente el Ecuador tiene otros problemas, pero es trabajo del gobierno buscar el apoyo en aquello que se puede obtener. Seguro que sí. Cooperación no reembolsable también para otras áreas importantes. Por ejemplo, para el emprendimiento de las mujeres embarazadas, de las personas que ya son retiradas del trabajo, de la gente que ha sido despedida. Es decir, hay una serie de facetas sociales que necesitan impulso, y evidentemente los recursos del Estado no alcanzan. Por eso es que, si es que somos un país con escasos recursos, es insostenible que se impida el trabajo, no importa por quién sea, y se amenace a la gente que quiere trabajar y que vive del día a día. Por tanto, amerita, no es la solución, como usted dice, doctor Hernández, pero sí contribuiría sustancialmente para enfrentar en esta lucha contra la delincuencia. Seguro que sí, ayuda, y todo lo que ayude es bienvenido, y tenemos que agradecer mucho, además, la pronta respuesta del gobierno americano a este planteamiento. Las relaciones con Estados Unidos son muy buenas. Creo que ha sido el gobierno que ha tenido las mejores relaciones, y la respuesta ha sido pronta, casi inmediata, diría yo, y eso es algo muy bueno. Ya pronto se está definiendo dónde se va a hacer la posible nueva base. Eso es algo muy bueno y digno de destacar. Ojalá otros países tengan esa misma actitud de pronta respuesta a los requerimientos del Ecuador para cooperación no reembolsable. La segunda pregunta, doctor Miguel Hernández, que tiene que ver con la terminación del financiamiento del Estado a las organizaciones políticas del país, que hay que decirlo penosamente, si antes se cuestionó lo que se denominó la partidocracia hasta casi liquidarla, sobrevino la proliferación de movimientos políticos nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales, hasta tener más de 230 organizaciones, que muchas de las cuales se han prostituido porque sirven solo para los procesos electorales y promocionan los puestos en las listas. ¿Esto debiera terminar con esto? Mire, en este mundo político ecuatoriano pues ha habido una evolución interesante, ¿no? Se crearon los movimientos políticos, y estos movimientos políticos pues no tienen la estructura partidista. No puede ser que en un país tan pequeño
haya decenas y decenas de postulantes que tengan financiamiento del Estado. Eso tiene una faceta delicada, y es que el ciudadano pobre es difícil que acceda a un financiamiento. Pero globalmente hablando, no puede ser que haya esta fiebre de candidatos, 17 candidatos a presidente que saben perfectamente que no gozan de la simpatía popular, pero están ahí presentes. Eso es una aberración de la democracia. Se gasta dinero en las papeletas con 17, de los cuales unos 10 serán completamente desconocidos y no tienen el favor del voto del pueblo. Eso tiene que cambiar, porque las instituciones tienen que depurarse. Y esta forma, esta pregunta es una manera de depurar el sistema democrático para acceder a los puestos de elección popular. De manera que me parece que es apropiado. Hay una faceta sí que es sensible, porque el hombre pobre que quiere ser político no tiene manera de financiar. Esa es una parte sensible, pero digo, globalmente hablando, no podemos llegar a este extremo bárbaro de tener 15, 17 candidatos, porque a conciencia saben que no van a llegar, que no van a tener porcentajes racionales de votación, y el Estado no puede prestarse para eso a través de un financiamiento. En consecuencia, también debe terminar con esto, porque uno de los argumentos en contrario dice: ahora, ¿quién va a financiar a estas organizaciones? Puede ingresar los dineros calientes del narcotráfico. Si aquí en el país ya se ha denunciado desde hace años que se presume que hay dineros calientes y hay candidatos que han obtenido cargos, especialmente en administraciones locales, con esos dineros, ¿qué hace garantizar que solo haya ese financiamiento, cuando hoy, con el financiamiento del Estado, también se presume que habría? Mire, esto se arregla con un buen control de las fuentes de financiamiento de los partidos. Vean lo que acaba de pasar en otros países. Inclusive en Francia, el presidente de Francia tiene graves problemas por el financiamiento de la campaña. Y entonces, ¿cuál es la cuestión de fondo aquí? Que el Estado haga un buen seguimiento, porque además puede ser muy visible que hay campañas que necesitan mucho dinero para tener tanta propaganda, y ahí el Estado tiene que intervenir a través de un buen control del financiamiento, y hay facetas que tienen un gran porcentaje de solución con ese control, y evidentemente hay que cuidar que en defecto del financiamiento estatal entre el financiamiento delictivo, y eso es responsable del Estado, eso es imputable al Estado, un buen control respecto del origen de los dineros. Y además usted se da cuenta, pues, que hay campañas que tienen mucho dinero y es visible que no logran financiarse con lo que el Estado les llega a dar, y más aún ahora que no va a haber financiamiento estatal, hay que fortalecer los controles, seguro que sí. La tercera pregunta: la reducción de integrantes de la función legislativa. Esto empezó en el año 79 con 69 legisladores, como se llamaban. Luego fue creciendo hasta llegar hoy a 151. El planteamiento en esta consulta es reducir a 73 legisladores o asambleístas. ¿Cuánto ayuda esto en el logro de una asamblea más eficaz? Mire, ayuda a depurar el trabajo. Es más fácil el trabajo entre menos personas, pero a su vez esa es una parte de la solución. La otra es que los candidatos que presenten los partidos sean candidatos que tengan las competencias necesarias. No necesariamente tienen que tener maestrías o PhDs, pero es una responsabilidad cívica de los partidos de postular a los mejores, ¿verdad? Entonces, es un tema también que ayuda. 150 diputados, si no tienen la experiencia de vida básica, la formación de vida necesaria, evidentemente que no va a ayudar. Menos diputados, menos asambleístas, mejor formados, mejor calificados, va a ayudar a un mejor trabajo, a un trabajo más sencillo, más fácil de coordinar, menos diputados que más diputados. Pero vuelvo y digo, esto es una parte del problema. La otra parte
muy importante es que sean candidatos de alto nivel, lo que no significa genios de las diversas ramas científicas, pero sí gente racional, gente formada, gente que haya vivido, que haya estudiado, ¿verdad? De manera que haya un mejor trabajo, y eso hay que complementarlo con una buena asesoría, pues. No asesores pues de mala calidad, porque los asesores ayudan mucho a mejorar el trabajo, ayudan a decantar los proyectos, a elaborarlos. El trabajo de la asesoría legislativa es muy importante, capital, y por consiguiente, sí, que haya menos, está bien, se coordina mejor el trabajo, pero los partidos tienen que tener mejores candidatos, y hacia adentro la Asamblea tiene que tener buenos asesores que trabajen de mejor manera, ¿verdad? Independientemente de las rivalidades políticas, partidistas, etcétera. Doctor, Hernández, usted ha tocado un tema fundamental, calidad antes que cantidad, que siempre es importante también el reducir el número, pero en calidad no choca con esta estructura legal que vive el Ecuador, que para ser asambleísta únicamente 18 años, no debiera haber algún requisito, sin perjuicio de lo que usted sostiene. Ninguna persona sabe de todos los temas, se necesita una muy buena asesoría en la asamblea, pero también algunas bases de conocimiento de la realidad nacional, que conozcan algo, pero hay algunos que van a hacer dibujos en la asamblea en lugar de aportarle al país. Mire, lo que pasa es que en este país polarizamos todo, ¿no? Es decir, podría llegarse a un sistema mixto. Por ejemplo, podría decirse que vaya la gente joven. La gente joven, ¿verdad? Llega, me parece que hasta los 29 años, no me acuerdo exactamente, pero el joven no es solamente el que tiene 19 años, me parece que llega hasta 29 años. Es decir, podemos llegar a un sistema mixto que se garantice que acceda a la juventud, que accedan los profesionales, la gente que no tiene título. Es decir, lo importante es que seamos racionales en la construcción de las instituciones, pero borramos todo. Entonces, para ser asambleísta solamente se necesita tener 18 años. Eso está mal. Por eso es que es un tema cívico. Los partidos tienen que tener la responsabilidad cívica de, no obstante tener ese requisito tan bajo, postular a los mejores candidatos con experiencia de vida, que conozcan la realidad del país hasta donde es posible. Pero si usted puede perfectamente completar todos los asambleístas con personas de 20 años, y eso no traería un buen debate, porque no se conoce la vida. Pero hasta que llegue un sistema mixto, lo importante es que los candidatos tengan un alto nivel, no necesariamente, repito, que se traduzca en títulos de cuarto nivel, pero que conozcan los problemas. O sea, mire, usted puede llevar a una persona que sea albañil y no es problema. El albañil conoce la realidad, puede ayudar, orientar. El albañil es pueblo, hay que llevar al pueblo, pero hay que llevar a obreros, ¿verdad?, que tengan experiencia. Como decía alguien por ahí, obreros calificados. Todos somos obreros calificados. Y no es problema llevar a una persona que sea menor, que tenga poca edad, solamente 18 años. Lo importante es que sea un tema mixto y que además conozca la vida, conozca los problemas de la sociedad, para que ayude a solucionarlos. Claro, es decir, esa combinación entre juventud y experiencia, para que sea mayor y mejor la calidad que salga de la Asamblea Nacional. En todo caso, esto parte, por lo que usted también señalaba, la resolución de las organizaciones políticas, que no solo pongan a gente militante, sino también a prestantes ecuatorianos que pueden ser auspiciados por una organización política. Exactamente, y esto también va a pasar con la Asamblea Constituyente. Los candidatos asambleístas para hacer una nueva constitución que sea capaz de presentar reformas idóneas tienen que tener alto nivel, y especialmente el presidente de la Asamblea debe ser una persona con experiencia, necesariamente, creo yo, abogado o abogada, pero que sea prestante, ¿me entiendes? De manera que haya altura en la discusión y el debate sea profundo y no todo se limite al tema de la mayoría y la minoría. Hay que hacer, si somos coherentes y queremos un mejor trabajo, un mejor producto, entonces el trabajo tienen que hacerlo los mejores asambleístas, y para eso también viene la responsabilidad cívica
de los diversos postulantes para que sean candidatos de primera. Hoy por hoy, en el estatuto están los mismos requisitos para ser asambleísta, es decir, ser mayor de edad, y por eso, más allá del tema formal, hay una grave responsabilidad cívica de los partidos de poner a los mejores, no solamente abogados, cuidado. Hay que ser una asamblea que tenga una visión amplia de la economía, de la sociedad en general, de las relaciones internacionales. Es decir, si son solo abogados sería un problema, si es solo economista un problema. Tiene que ser una asamblea mixta, con diversas visiones, con diversos estratos, ¿me entiendes? De manera que el debate sea importante, oportuno, y el producto final nos beneficie pues a todos los ecuatorianos, ¿no? Bien, muchas gracias. La ilustración que nos ha hecho el doctor Miguel Hernández a propósito de la próxima consulta popular domingo 16 de noviembre y los temas en análisis, reformas parciales de la Constitución y la posible nueva constituyente. Al constitucionalista doctor Miguel Hernández, muy amable su atención. Muy buen día. Encantado, doctor. A las órdenes. Muy amable. 7:55 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el señor ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano. Temas de interés, como luego del paro de 30 días, especialmente en Imbabura, restablecer la confianza y atender las necesidades auténticas de las comunidades indígenas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia.